Vamos a comenzar y les contamos que para pensar esta videoconferencia la pensamos en un recorrido que va a atravesar estas 4 preguntas que ustedes ven acá, que es el aprendizaje cooperativo, por qué el aprendizaje cooperativo en el aula, para qué y cómo lo voy a hacer. Y bueno, vamos a comenzar con el ¿qué es el aprendizaje cooperativo? Entonces, para eso les vamos a proponer a ustedes que puedan responder a esta pregunta que les proponemos nosotros acá. ¿Qué crees que es el aprendizaje cooperativo? Nosotros acá tenemos como 3 niveles que, como ven, unos están incluidos en otros, ¿sí? El aprendizaje cooperativo como filosofía educativa, el aprendizaje cooperativo como modelo educativo y el aprendizaje cooperativo como estrategia de enseñanza, ¿sí? Entonces, el aprendizaje cooperativo puede verse como una filosofía de la educación, ¿sí? Entendiendo que la finalidad es la preparación para participar de la vida de la sociedad, ¿no? De todos sus aspectos, de lo económico, de lo social, de lo cultural, para poder además no solamente convivir con el otro, sino adaptarse a todos los cambios que ocurren en cualquier sociedad. Y esto a su vez tiene una trascendencia muy importante que tiene que ver con los conceptos básicos del aprendizaje cooperativo, como por ejemplo lo que refiere a el grupo y a la cooperación. Entonces, entendiendo que el aprendizaje, si bien es un proceso individual y es independiente porque nadie va a aprender por mí, está condicionado socialmente. Entonces, desde ahí la importancia de entender el aprendizaje cooperativo como una filosofía. Entonces, uno de los objetivos de la escuela debería ser, o es, justamente enseñar a relacionarse y participar con otros. Cuando pensamos en el aprendizaje cooperativo como un modelo educativo, estamos pensando en un modelo que posibilita el trabajo de la institución escolar, abarcando desde el trabajo de liderazgo del director, ¿no? Formando y fomentando la creación de comunidades de aprendizajes entre los docentes de esa institución, que de esta manera vivenciarían las ventajas de la cooperación. Y esto redunda en que se ha llevado a la clase, ¿no? Donde los alumnos van a poder también participar de este modelo. Por otro lado, cuando pensamos en el aprendizaje cooperativo como estrategia de enseñanza, como estrategia y como un conjunto de métodos, estamos pensando que el aprendizaje cooperativo permite hacer más participativo, más dinámico, ese proceso de enseñanza a su vez el de aprendizaje. Y me gustaría acá leerles, tengo acá escrito una definición de Ferreiro que dice: el aprendizaje cooperativo es una filosofía de vida y una concepción de enseñanza que orienta y anima a aprender junto a los demás. Es asimismo un modelo educativo que establece una dinámica de trabajo muy provechosa, dadas las relaciones de cooperación entre todos los componentes de la institución. Y es también una forma de organizar el proceso de enseñanza en el salón de clases, que incide en la formación integral de los educandos, en el modo profesional del trabajo y en el comportamiento de todos estos actores. Así que, en realidad, queríamos representar de esta manera esos 3 niveles que mencionan estos autores, en los cuales podemos entender el aprendizaje cooperativo. Pero a la misma vez también nos gustaría dejar en claro qué no es el aprendizaje cooperativo. Y ahí pusimos 4 puntos. El aprendizaje cooperativo no es un trabajo en grupo libre, no es
desestructurado, ni individualista, ni competitivo. Ustedes habrán notado que el aprendizaje cooperativo se da en grupos, pero no es un grupo que esté organizado de forma espontánea, sino que tiene una preparación por parte del docente y de los estudiantes. ¿Ah? Existe una diferencia que es fundamental entre lo que es el trabajo en grupo y lo que es el trabajo cooperativo. ¿Ah? No se trata de hacer una misma cosa todos, sino que se trata de que eso que hacemos está al servicio de la comunidad a la cual estamos perteneciendo, teniendo metas u objetivos en común. Bueno, después, no es desestructurado porque por el contrario lo sostiene una estructura de trabajo definiendo la forma de agruparse, el tiempo en el que se mantienen estos grupos, los roles que tiene cada uno de los integrantes de ese equipo, de ese grupo, los objetivos. No es individualista porque, bueno, si bien tiene aspectos individuales, no se trata de aprender a hacer cosas juntos, sino de aprender juntos a hacer cosas solos. No es competitivo porque, bueno, el equipo cooperativo funciona si todos aprenden todo. No quiere decir que todos aprenden de la misma manera ni en los mismos niveles, pero sí todos aprenden todo. Aprender a contribuir a que los demás aprendan forma parte de ese trabajo cooperativo. Bueno, y por otro lado, ese aprendizaje cooperativo está regido por estos 5 principios que vamos a desarrollarles ahora con Valentina. Bien. Bueno, en parte, en esto que venía explicando Karina, de que el aprendizaje cooperativo no es cualquier trabajo en grupo, hay 5 principios que lo rigen si yo me posiciono desde una metodología o desde una filosofía educativa. El primero y el más importante de todos, si querés ir pasando, Cari, es la interdependencia positiva que se tiene que dar en los grupos cooperativos. Esa interdependencia es perseguir un objetivo común. Todos tienen el mismo objetivo. No existe ningún miembro del equipo que pueda obtener el éxito si no lo tienen los demás. Eso supone que lo fundamental es el vínculo que se da entre los integrantes del grupo. Un vínculo que supone poder compartir recursos, poder compartir los esfuerzos, poder celebrar el éxito del otro, buscando que el objetivo común sea que aprendamos todos los integrantes del equipo, no que se logre, por ejemplo, un producto final y que cada uno haya hecho una parte. No, el aprendizaje se tiene que dar para cada uno de los integrantes. Y acá hay un papel docente muy importante, porque tiene que ver ese papel en cómo se conforman los equipos, que después más adelante vamos a hablar de eso, pero el docente tiene que de repente hacer sus primeros ensayos y probar unas primeras combinaciones de grupo para después terminar encontrando lo que pueden llegar a ser los equipos más formales, porque los vínculos entre esos compañeros se dan de una manera más armónica, por decirlo así. Y también después es importante que a lo largo del trabajo del equipo el docente vaya monitoreando cómo funciona el grupo de trabajo. Este principio de interdependencia positiva es el principio fundamental del aprendizaje cooperativo. Después existen otros principios como son la responsabilidad individual y la responsabilidad grupal. Esto quiere decir que sí, que cada estudiante tiene una tarea asignada, un rol asignado, pero necesita actuar con otros. No es hago mi parte y ya está, sino que de esa tarea que tienen asignada y de ese rol que tienen asignado, comparte la responsabilidad con los demás. Es decir, todos tienen la misma responsabilidad de llegar al objetivo común y de llegar al éxito, por decirlo de alguna manera. Para esto, acá lo que no se puede olvidar es que el docente tiene que de alguna manera estar retroalimentando no solamente al grupo, sino también individualmente. Es necesario saber lo que cada uno aprende, además de lo que el grupo aprende.
Entonces acá va a necesitarse esa retroalimentación continua, individual y grupal. Va a tener que monitorear al grupo también para que no se superpongan esfuerzos, para que no estén haciendo lo mismo por demás, esto de hacer como actividades redundantes. Seguimos. Otra de los principios tiene que ver con las habilidades interpersonales y de equipo. Para trabajar el aprendizaje cooperativo es fundamental trabajar las habilidades sociales. Y las habilidades sociales se enseñan, y hay que enseñar antes de empezar a trabajar en equipo para que después el aprendizaje cooperativo permita consolidarlas de alguna manera. Pero es necesario enseñar ciertas habilidades porque el equipo va a necesitar que todos tengan igualdad de oportunidades, que todos tengan la misma posibilidad de ser oídos, de ser reconocidos por el resto del equipo. Entonces va a ser necesario enseñar con distintas técnicas cómo conocerse a sí mismo, cómo confiar en uno mismo, cómo comunicarme de manera asertiva con el otro, no siendo ambiguo, cómo aceptar escuchar la palabra del otro, o sea, cómo reconocer al otro como también un interlocutor válido y poder escucharlo, cómo apoyarse mutuamente y cómo resolver conflictos de la manera más constructiva posible para poder seguir funcionando en ese equipo. Después existe una necesidad de interacción simultánea y cara a cara. Esto supone que el aprendizaje cooperativo, por lo menos mientras se está consolidando, requiere suceder en el aula, porque se necesita el cara a cara, se necesita una serie de estrategias que se tienen que poder monitorear. No puedo brindarle al grupo un trabajo para que cada uno se reparta una parte, yo voy a mi casa, lo hago y vuelvo, porque acá lo que se necesita es esa interacción en simultáneo, esa retroalimentación inmediata del otro, esa necesidad de compartir la responsabilidad con el otro y de cierta medida motivarnos en lo que está sucediendo y hasta, por decirlo de alguna manera, ejercer alguna especie de presión en el grupo en cuanto a que lo que está sucediendo acá, ahora, y necesitamos todos compartir la responsabilidad porque tu parte y tu rol es fundamental en el trabajo. Entonces esto no es lo mismo que la suma de partes que cada uno hace por separado o mandar una actividad para que se junten fuera del aula sin poder monitorear que a través de determinadas técnicas que después vamos a desarrollar suceda esa responsabilidad compartida. Y por último, entre los principios, y no menor, es la evaluación grupal. Cuando hablamos de evaluación grupal, en realidad hablamos de el grupo evaluando al grupo. El grupo estableciendo cuáles fueron aquellos aspectos que fueron positivos, cuáles negativos, qué ventajas hubo, qué desventajas, durante el proceso y al final del proceso. ¿Qué podemos hacer para mejorar? ¿Qué conflictos tuvimos? ¿Cómo resolver esos conflictos? Y acá hay múltiples maneras de ir abordando esa evaluación. Se puede brindarle rúbricas a los grupos para ir evaluando la responsabilidad de cada uno y cómo funciona el grupo. Se pueden hacer listas de cotejos, pero la idea es que el grupo tiene que evaluar el funcionamiento del grupo, no solamente el docente evaluarlo, sino que ellos mismos realicen esa evaluación y hagan esa retroalimentación. Seguimos. Bien, y ahora nos preguntamos por qué trabajar el aprendizaje cooperativo en el aula. Bueno, trabajarlo porque es una metodología activa que implica la colaboración y la interacción positiva entre los estudiantes para alcanzar, como decía Valentina, objetivos y metas de aprendizaje comunes. A través de la participación, la colaboración, la interacción, la reflexión, cada uno de los estudiantes se involucra activamente en su proceso de aprendizaje y en la construcción del conocimiento. El aprendizaje cooperativo se basa en varias teorías psicológicas y educativas que respaldan de alguna manera su efectividad y fundamentan su enfoque pedagógico. Si bien, como decía Karina, ¿no? Si bien que sabemos que el conocimiento se construye individualmente y que cada estudiante asigna significado
a la información basándose en sus experiencias previas y su comprensión, con el aprendizaje cooperativo los estudiantes pueden interactuar con otros para compartir y comparar sus interpretaciones, lo que les ayuda a construir significado de una manera más sólida. Vygotsky sostiene que el aprendizaje ocurre a través de la interacción social y que el entorno social influye en el desarrollo cognitivo. El aprendizaje cooperativo se alinea bien con esta teoría constructivista del aprendizaje, ya que promueve la construcción activa y significativa del conocimiento a través de la interacción entre pares y la colaboración, lo que facilita la construcción conjunta del conocimiento. ¿Por qué hablamos entonces de construcción conjunta del conocimiento? ¿Cómo el aprendizaje cooperativo trabaja para esa construcción conjunta? Primero, porque el aprendizaje se vuelve interactivo a través del diálogo, la retroalimentación, la aclaración de conceptos, la corrección de malentendidos, se enriquece la comprensión. Esto promueve la construcción conjunta del conocimiento y el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, lo que les permite de alguna manera construir conocimientos más sólidos y significativos. En lugar de enfocarse en superar a otros compañeros, como pasa a veces en los trabajos en equipo que no están reglados, que no están estructurados, el aprendizaje cooperativo fomenta la cooperación y la ayuda mutua. Y de esa manera se crea un ambiente más positivo y de apoyo en el aula. Se desarrollan, como decía Valentina, habilidades sociales, emocionales, de comunicación efectiva, empatía, capacidad de trabajar en equipo. Los estudiantes aprenden a escuchar y a respetar las opiniones de los otros, a manejar conflictos constructivamente y a apoyarse mutuamente en la construcción de los aprendizajes. También esta forma de trabajar fomenta la diversidad y la inclusión, ya que puede ser una herramienta poderosa para integrar a todos los estudiantes del aula, incluidos aquellos que tienen habilidades o estilos de aprendizaje diversos. Proporcionan oportunidades para que los estudiantes mejoren sus relaciones interpersonales y la aceptación de las diferencias individuales. Decíamos que es una metodología activa. ¿De qué manera? ¿Cómo mantiene el niño esa participación activa? Bueno, la propuesta del docente es crucial acá. Si la propuesta del docente apunta a poner a los estudiantes a enfrentar desafíos, resolver problemas en grupo, los estudiantes van a tener que discutir, debatir, analizar, buscar soluciones de manera colaborativa, lo que requiere un nivel significativo de participación, compromiso y creatividad. Estos procesos que mencioné recién implican una participación activa en el intercambio de ideas, escuchar las perspectivas de los otros, llegar a acuerdos entre ellos, porque lo que tienen es un objetivo y una meta para alcanzar en común. De igual manera, si la propuesta del docente incluye un aprendizaje experiencial, los estudiantes aprenderán haciendo, lo que les va a facilitar la comprensión, resultando más profunda y transferible a otros conocimientos. Al proponer esta forma de trabajo, los estudiantes se vuelven más activos, se sienten más motivados y comprometidos con las tareas, y la interacción con sus compañeros y el sentido de pertenencia al grupo pueden aumentar el entusiasmo por aprender y su autoestima. Al tratar de explicar y defender sus ideas ante los compañeros, deben reflexionar sobre su propio pensamiento y comprensión. Entonces, el aprendizaje cooperativo también fomenta la metacognición, es decir, la capacidad de pensar sobre su propio proceso de aprendizaje y comprender cómo está adquiriendo esos conocimientos. No todos los alumnos son iguales, cada uno tiene una forma particular de aprender y cada uno tiene algo diferente para aportar al grupo. Por eso, el trabajo cooperativo es una alternativa
para atender dentro del aula a alumnos muy diversos y que todos tengan igualdad de oportunidades para aprender. Ahora vamos a ver para qué. Bueno, y el para qué está bastante relacionado con lo que ya comentaron todas las compañeras y bastante relacionado con lo que comentó Elena de el por qué. ¿Para qué? Para desarrollar valores, capacidades y habilidades. Se puede considerar que el aprendizaje cooperativo es una forma de entender la enseñanza que se nutre del enfoque de la enseñanza como entrenamiento de habilidades y del enfoque de la enseñanza como producción de cambios conceptuales. Y esos dos enfoques se complementan para ubicarlos dentro del modelo construccionista del aprendizaje, como decía hoy Elena, y esto permite el desarrollo de las estrategias que se expresan en el marco curricular nacional y respetando la diversidad del alumnado. O sea que este aprendizaje cooperativo está en sintonía con el marco curricular nacional, ya que promueve la centralidad en el estudiante y la atención a la diversidad. Permite que alumnos diferentes, diversos en cuanto a capacidades, en cuanto a intereses, en cuanto a motivaciones, puedan aprender juntos y puedan aprender unos de los otros y estimularse mutuamente en el aprendizaje. En cuanto a las competencias, decíamos, por ejemplo, que la competencia comunicativa es fundamental desarrollarla trabajando en forma cooperativa, ya que hay que expresar, hay que argumentar, hay que saber escuchar ideas ajenas, recibir y hacer críticas constructivas. La competencia metacognitiva también, como decía Elena recién, hay que analizar y reflexionar sobre los procesos internos para encontrar las mejores habilidades cognitivas para todas las circunstancias o para cada circunstancia y para cada contexto. La competencia intrapersonal, porque es necesario que se conozcan, se autoconozcan, que conozcan sus debilidades y sus fortalezas para aportarlas al equipo, al trabajo en equipo. La competencia en relación con el otro, por supuesto, porque es necesario construir vínculos interpersonales de forma asertiva, porque se trabaja y se fomenta la convivencia, que va mucho más allá de la simple tolerancia, sino que se trata de poder trabajar con el otro, de aceptarse cada uno como es y aceptar lo que el otro tiene para aportar, de fomentar los valores como la convivencia, como decíamos, la ayuda mutua, la solidaridad. Bueno, en cuanto a iniciativa y orientación a la acción también, porque tienen que planificar proyectos de forma estratégica y analizar las posibilidades para el logro de los objetivos comunes. Bueno, y por supuesto, para favorecer el desarrollo cognitivo, porque está comprobado que aplicar dinámicas cooperativas al favorecer la confrontación de ideas o de puntos de vista, genera conflictos de tipo cognitivo que conducen a una reestructuración del aprendizaje y a través de la búsqueda de nuevas soluciones y de asimilar perspectivas diferentes a las propias. Bueno, pasamos a la siguiente, que ahí pusimos de dos autores, beneficios del aprendizaje cooperativo, que más o menos están, creo, casi todos dichos, capaz que me faltó decir, desarrollar la creatividad, elevar los niveles de autoestima, por esto mismo que decíamos, porque trabajamos con los demás y aprendemos de los demás y aportamos nuestra parte. Y bueno, y ahora nos toca hablar del cómo, que primero que todo, quiero decir que el aprendizaje cooperativo es un contenido en sí mismo, debe ser trabajado como un contenido en sí mismo, es decir, que hay que pensar actividades para aprender cómo se trabaja cooperativamente, un poco lo que decía Valentina hoy al principio. Hay autores que dicen que así como se dice que a hablar se aprende hablando y a escribir se aprende escribiendo, pero en realidad no alcanza con eso para
trabajarlos en profundidad, sino que es necesario trabajarlos en forma sistemática y persistente para obtener una buena escritura y una buena oralidad, bueno, pasa lo mismo con el aprendizaje cooperativo. No es suficiente con aprenderlo practicando, sino que es necesario una enseñanza sistemática, organizada, estructurada y persistente de la forma de trabajo cooperativa. Hay que mostrarle a los estudiantes cómo organizarse, cuáles son las ventajas de organizarse de esta manera, de trabajar en equipos, de tener roles, y bueno, una de las primeras cosas que vamos a hablar en cuanto al cómo se trabaja en forma cooperativa, que es con roles, organización de equipos, y uso de técnicas y estrategias, es definir los roles para facilitar la organización del grupo. En un grupo hay normas, entonces tiene que haber uno de los estudiantes que se le ha encargado de hacer cumplir esas normas, y otro que sepa qué es lo que debemos hacer y permitir definir y alcanzar los objetivos comunes, otro que se encargue de los materiales, de repartirlos en forma equitativa, de cuidarlos, de recogerlos, otro que sea el portavoz del equipo, que sea el que hable con otros compañeros o con el docente si lo necesita. Y el ejercicio de estos roles y de sus respectivas funciones también debe ser objeto de enseñanza y aprendizaje. Para ello se puede hacer como una hora de tutoría o algo así, en el que cada compañero de cada equipo que cumple el mismo rol se reúnan para dialogar sobre los problemas que han tenido en el desempeño de su rol, cómo pueden solucionarlos, pedir ayuda al docente, o sea, aprender también a cumplir esos roles. Y esos roles se van evaluando, esos desempeños, y después de un tiempo que se mantienen estables, pueden rotar y otros compañeros cumplir esos roles, o pueden mantenerse más tiempo también. Bien, y ahora íbamos a hablar de la forma de organizar los equipos, de los grupos. Bien. Los grupos, que como ya adelantó Graciela, no solamente los roles, sino los grupos, pueden permanecer más o menos estables, pero la idea es que cumplamos con dos características, que son como muy fundamentales, que tienen que ver con la homogeneidad y la estabilidad de los grupos. Heterogeneidad. Iba por lo contrario, ¿no? ¿Por qué heterogeneidad? ¿Y por qué no homogeneidad? Bueno, porque cuando organizamos los grupos de forma heterogénea, facilitamos de alguna manera esa distribución de los grupos atendiendo a la diversidad que hablábamos hoy, ¿no? Y de las particularidades de cada uno de esos integrantes del grupo. Teniendo en cuenta como muchas cosas, como decíamos hoy, el interés, la capacidad, distintos aspectos que hacen a esa heterogeneidad, ¿no? Y de esa manera evitaríamos ese efecto bastante negativo que hay cuando etiquetamos a los chiquilines, ¿no? Formando grupos homogéneos que atiendan a una determinada característica. Y por otro lado, la otra característica que decíamos que tiene que ver con la estabilidad, ¿no? Que, bueno, no se trata de que de vez en cuando hagamos, bueno, o alguna técnica de aprendizaje cooperativo, alguna dinámica, sino que, bueno, se trata de organizar ese trabajo en equipo de tal manera que sea habitual, ¿no? Esa forma de trabajar en la clase, que los grupos se mantengan de manera estable, esa conformación de los grupos de los mismos integrantes, ¿no? Y que, bueno, obviamente, cada vez que vayamos a resolver una determinada actividad, un determinado, bueno, ejercicio, propuesta, en fin, sea siempre ese mismo grupo el que se reúne para hacerlo. Y eso nos lleva también a diferenciar las distintas formas de los grupos, las distintas características, ¿no? Cuando hablamos de grupos de base cooperativos, bueno, esos grupos de base tienen un funcionamiento a largo plazo, ¿no?
un año capaz, que podríamos pensar en un grupo de base para el año escolar, por ejemplo. ¿Sí? Y son grupos, bueno, que como dijimos, que tienen que ser heterogéneos, que los miembros tienen que ser permanentes, esto que hablaba recién Graciela sobre los roles, que se mantengan. Y bueno, el principal objetivo de esto es que, bueno, que todos esos integrantes se sientan respaldados por el otro integrante del equipo. Y esa continuidad, esa estabilidad es lo que sienta las bases para que pase esto, ¿no? Bueno, los grupos de base permiten que los alumnos se puedan relacionar de una manera responsable con el otro y a la vez con sus propios aprendizajes y con los aprendizajes de los demás, ¿no? Que se puedan motivar para realizar las tareas, para progresar en los propios aprendizajes. Eso es como muy, muy importante. Y continuaríamos con las técnicas, que acá nosotros mencionamos algunas. Bien, claro. La pregunta es, ¿cómo hacemos tangible en la clase, cómo ponemos en marcha ese proceso, ese aprendizaje cooperativo? Mencionamos, bueno, los agrupamientos, mencionamos los distintos roles, y lo llevo a la clase, como decía hoy Graciela, no solamente como un contenido en sí mismo, que los niños entiendan qué significa cooperar, cuáles son los principios de la cooperación y cómo tengo que actuar para estar cooperando. Todo eso lo aterrizo mediante técnicas que están elaboradas y que nosotros tenemos en los distintos portales la descripción de algunas de ellas, y que consisten en estrategias pedagógicas que promueven el trabajo en equipo, la interacción activa y la colaboración entre los estudiantes. El objetivo de estas técnicas es fomentar el aprendizaje en conjunto, donde todos los estudiantes trabajan juntos para alcanzar una meta común y que se ayuden mutuamente en el proceso de adquisición de los conocimientos. Enfatizan la responsabilidad compartida, la interdependencia positiva, la promoción del éxito grupal, como decía hoy Valentina. Acá es para todos ganar, ganar. Todos aprendemos, todos podemos explicar la tarea, todos podemos intervenir, todos nos hacemos cargo del aprendizaje que se produce en mí y del aprendizaje que se produce en cada uno de los integrantes de mi equipo. Estas técnicas, incluir estas técnicas a la propuesta de aula ayuda a mejorar la participación, el rendimiento, las habilidades sociales, la motivación de los estudiantes, al tiempo que se crea en la clase un ambiente más inclusivo y positivo. Las técnicas se pueden agrupar en dos categorías. Técnicas que resultan más simples, de acuerdo a su estructura y complejidad, que las simples son relativamente fáciles de implementar y se utilizan para promover la interacción y la colaboración entre los estudiantes de manera más rápida y más directa. Implica que el estudiante ponga en juego habilidades de compartir información, opinar, decidir, como por ejemplo, dentro de las técnicas que tenemos en los portales, estaría lápices al centro, 1, 2, 4. Después tenemos las más complejas, que requieren una planificación más detallada y una mayor interdependencia entre los miembros del equipo, y que pueden involucrar varias etapas o varias tareas que se tienen que resolver en forma colaborativa. Implica ya poner habilidades, en juego habilidades de buscar información, sintetizar, comunicar, y son ejemplos de estas técnicas: lectura compartida, la sustancia, grupos de investigación, rompecabezas, entre otras. Y bueno, y ahora vamos a... ¿Vale? Bien. Después
Lo que hicimos recién es hacer como un marco de lo que es el aprendizaje cooperativo, un poco para que entiendan cuáles son cada una de sus componentes, de los componentes principales. Lo que vamos a hacer es recorrer una propuesta, siempre entendiendo que las propuestas que nosotros tenemos en el portal son decisiones, en este caso decisiones que nosotras 4 realizamos en torno a cómo estructurar una secuencia de actividades en la cual incluimos ciertas técnicas. En este caso puntual, lo que nosotros estamos es posicionándonos en el aprendizaje cooperativo como un conjunto de estrategias, porque no es nuestro grupo, no tenemos consolidados no conocemos al grupo, no tenemos consolidado el equipo base, entonces no podemos posicionarnos desde lo que es una metodología. Nos posicionamos en aquellos bolsillos, en el más bajo de todos, en el más pequeño, que es un conjunto de estrategias que me permite trabajar de una manera más con una metodología más activa con los niños. Después, obviamente, según el contexto en que trabaje cada docente, es que eso y el conocimiento que el docente tenga de su equipo, esas técnicas serán ya más de repente más enfocadas hacia una metodología o incluso hacia una filosofía educativa. Está bueno capaz que acá dejar en claro que no está mal estar posicionado en ninguno de los 3 y que el punto de entrada es la utilización de las estrategias para llegar a consolidarlo ya como una metodología o consolidarlo como una filosofía educativa. Yo necesito tiempo de desarrollo con mi grupo, tiempo de desarrollo con la institución incluso y generar acuerdos con la institución. Entonces acá es simplemente una propuesta de cómo nosotros creemos que ciertas técnicas cooperativas favorecen los aprendizajes de las distintas unidades curriculares. En este caso, nosotros trabajamos con una propuesta que es por qué es importante el agua para el ser humano, y empezamos trabajando, la propuesta dividida en 2 partes. La idea era tomar como punto inicial lo que sería como una especie de rutina de pensamiento, qué sé sobre algo, qué quiero saber y qué aprendí. Una rutina que no se completa en una actividad, sino que se va completando a lo largo de la propuesta. Y el qué sé, esa primera pregunta, en realidad se transforma en un qué sé de por qué es importante el agua para el ser humano. Para eso se propone una técnica que se llama folio giratorio, por ejemplo, que es en el grupo consolidado, se coloca lo que es un papel, un folio en el centro, y siguiendo las agujas de reloj, cada uno escribe lo que cree que sería la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué es importante el agua para el ser humano? Y se pasa en el sentido de las agujas de reloj. Eso después se pasa a otro grupo, se comparte con otro grupo, donde otro grupo lo que hace es de repente aportar ideas nuevas que no están escritas en ese folio, y después, cuando el equipo lo recibe, tiene que tratar de sintetizar una idea de por qué es importante el agua para el ser humano con lo que escribieron ellos y con lo que construyeron con otros grupos. ¿Por qué este tipo de actividad? Porque nosotros nos posicionamos en una ciencia por indagación, en un trabajo en ciencias por indagación, en un trabajo que considera que la ciencia en la escuela es poner a los niños a hacer ciencia y no simplemente a repetir contenidos. Entonces, en este caso, lo que buscamos es que traten de dar explicaciones, que tengan que argumentar, que trabajen con el otro, porque la ciencia se hace en comunidad, no se hace de manera individual, que trabajen con los conocimientos previos que ya se tienen, personales o que tienen otros y que nos pueden aportar. Por eso utilizamos este tipo de técnicas, por ejemplo, para trabajar en ciencia. Claro, y acá voy a aclarar que la lengua viene a estar al servicio de la ciencia. Entonces, es importante que el docente trabaje intencionalmente cuando hace su recorrida por los distintos grupos, en la forma en que los chicos se están expresando, que tengan razones, que expliciten razones para sostener lo que dicen, trabajar con las pautas de una comunicación asertiva, respetando los turnos. Digo, todo eso
desde los aportes de la lengua, desde lograr que se fomente la comunicación dentro del grupo, sin interferir en lo que es en realidad la tarea, que es la que ellos expresen porque entienden que es importante el agua para el ser humano. Pero la lengua, en este caso, está al servicio de la construcción de las ideas para que realicen estas expresiones. Bien, y a medida que se avanza en la propuesta, en realidad se van desarrollando preguntas investigables y se van tratando de contestar aquella primera rutina, se van surgiendo necesidades que están asociadas a la matemática y a conceptos matemáticos que se necesitan entender para poder comprender otras cosas. Entonces ahí Cari va a explicar por qué podemos utilizar técnicas para la matemática también. Sí, en este caso, bueno, partiendo de esa indagación que empiezan a hacer los chiquilines en ciencia, bueno, los materiales que se aportan como medio de información hablan sobre la cantidad de agua o el porcentaje de agua que tenemos en nuestros cuerpos. Entonces, a partir de ahí se piensa en una propuesta de tipo lúdico, pero en la cual se incluye esta rutina que se llama lápices al centro, ¿sí? Bueno, desde la matemática es como muy importante el contemplar que los chiquilines tengan espacios para su trabajo, respetando tanto su espacio privado como el colectivo, ¿sí? En esto que decíamos hoy, que no aprendemos solos, aprendemos con el otro, pero también necesitamos ese momento de aclarar nuestras ideas y de nuestros propios pensamientos. Y a su vez después de socializarlos y ponerlos en juego frente a una comunidad, a un equipo en este caso, ¿no? Entonces, esta propuesta, esta técnica, lo que permite es justamente esto, ¿no? Que, bueno, hay momentos en los cuales podremos intercambiar ideas, socializar qué es lo que estoy pensando, explicar, conjeturar, compartir mis estrategias, ¿sí? Cuando sea mi turno de explicar esto, y a la misma vez también voy a tener que respetar el espacio de los demás, escuchando sus ideas y contrarrestándolas, contraponiéndolas con las mías, para poder, bueno, después llegar a un acuerdo, aunque sea parcial. En matemática trabajamos mucho con estos acuerdos parciales que se van estructurando a medida que vamos construyendo el conocimiento y que son puestos a prueba luego en otras actividades. Entonces, esta técnica de lápices al centro justamente permite eso, porque bueno, brinda esos diferentes espacios, esos diferentes momentos, y a la misma vez también va permitiendo tener ese control de que todos vamos entendiendo esa idea, ¿sí? El objetivo de esta técnica es justamente esa, de que, bueno, cuando no entendí, cuando no capté qué es lo que me está diciendo mi compañero, o cuando mis ideas no están lo suficientemente claras, lo expreso con estos lápices que van al centro y que yo puedo, bueno, pedir que me aclaren las ideas y que me ayuden a seguir construyendo el conocimiento. Está bien claro acá el objetivo en común de todos, ¿no? Es que todo el equipo pueda llegar a entender esto que estamos construyendo en ese pequeño equipo que después en la socialización con la clase permite una elaboración conjunta que se puede ir registrando en un papelógrafo, por ejemplo, estos acuerdos que van elaborando para poder ponerlos a prueba en otro tipo de actividades. Bien, capaz que vamos a la parte 2, que tiene las Sí. otras Esta técnicas. tiene dos partes, ahí está. Claro, en la actividad de cierre de la actividad anterior era un boleto de salida, donde los chicos tenían que expresar de alguna manera lo que habían aprendido y bueno, dar respuesta de alguna manera a lo que se había trabajado durante la secuencia de actividades, y daba como el puntapié para iniciar esta segunda parte de la propuesta, en función de lo que no había quedado demasiado claro, o las preguntas que inicialmente no se habían podido responder.
Bueno, y en esta segunda parte comenzamos con que los estudiantes ya respondieron algunas de esas preguntas, como decía Elena, pero quedan otras por responder. Entonces, en primer lugar, nos abocamos a la pregunta si cualquier agua es bebible, y proponemos otra técnica cooperativa que es 1, 2, 4, en la cual los estudiantes tienen 2 minutos para responder en forma individual esa pregunta, en primer lugar. Después se reúnen en pares dentro del equipo para ampliar sus respuestas con el aporte del compañero. Y por último deben acordar entre los 4 integrantes del equipo una única respuesta común en 4 minutos aproximadamente. Y bueno, el uso de esta técnica favorece la responsabilidad individual, porque cada uno tiene que responder en forma individual primero, tiene que pensar para aportar al equipo. La participación equilibrada, ya que todos participan de la misma manera, con la misma responsabilidad. Y la interdependencia positiva, como decía Valentina hoy, que es uno de los principios fundamentales de trabajo cooperativo, ya que dependen de los demás positivamente para construir una respuesta común. Y bueno, desde las ciencias, como decía Vale, se promueve el aprendizaje activo, que el estudiante no sea solo receptor de conocimiento, sino que piense, que elabore, que trabaje en forma activa cognitivamente, que piense en ideas y conocimientos previos, suyos y de los demás, para construir una respuesta pertinente y pensada. Después tenemos otra técnica que es lápices al centro, porque les preguntamos si todas las aguas se pueden beber. Les proponemos 3 vasos con agua, en el cual uno hay agua con vinagre, otro agua con sal y otro agua sola. Y bueno, primero le preguntamos si todas esas aguas se pueden beber, simplemente viéndolas. Después les comentamos qué es lo que tienen los vasos y les proponemos la técnica lápices al centro, que es la misma que comentó Karina, pero ahora usada para esta actividad de ciencias, en las cuales ellos tienen que proponer cómo harían para saber cuál es el vaso que tiene el agua sola. Ahí suponemos que, bueno, que van a proponer usar los sentidos, que les decimos a los maestros que tengan lupas, microscopios prontos por las dudas que surjan esa idea de los estudiantes. Ahí los estudiantes no tienen que resolverlo inmediatamente, sino lo que tienen que decidir es cómo harían, y bueno, proponemos que no utilicen el sentido del gusto para evitar alguna reacción adversa a las sustancias, pero bueno, que sí pueden proponer otras formas de saber cuál es el agua sola. Luego hay una ficha que completan con sus hipótesis, los materiales que utilizan, porque ahora sí llevan a cabo eso que pensar. Escriben las conclusiones, piensan cómo es el agua potable, porque nos abocamos a esto de que el agua es una solución que tiene sustancias disueltas en ella, y el agua mineral, lo mismo, que también tiene minerales disueltos, y ahí se propone una técnica de lengua. Bien, llegamos a la técnica que se llama lectura compartida. Antes de hacer la aclaración, que cuando nosotros proponemos un texto dentro de la propuesta, tenemos que mantener la rigurosidad de citar el lugar de donde estamos sacando el texto y ponerlo tal cual aparece. Obviamente el docente, cuando y queremos hacer la propuesta porque nosotros hicimos la búsqueda, entendimos que ese texto era rico para trabajarlo en el aula, pero el docente tiene la total libertad de trabajarlo en clase, adecuándolo a las características de su grupo y reformarlo o presentarlo de distintas maneras. Por ejemplo, esta propuesta que estamos haciendo es para primero y segundo. Probablemente, y otra cosa que ustedes tienen que tener en cuenta es que cuando nosotros creamos estos contenidos, no sabemos el docente en qué momento del año lo va a utilizar. Entonces, por ejemplo, capaz que sí se utiliza para un primero en esta etapa,
y el niño lo que está es familiarizado con la letra imprenta mayúscula, el docente va a tener que de alguna manera adecuar ese texto y presentarlo de manera tal que el niño se pueda acercar al mismo y no tener una barrera adicional para poder cumplir con la actividad. Esta técnica de lectura compartida, que también se trabaja en grupos de A4, consiste en que el docente, intencionalmente, inicialmente, ha dividido el texto en 4 párrafos, y la técnica sí consiste en que el primer niño lee el primer párrafo, lo que ahí tenemos una habilidad de lectura, y el segundo niño lo que hace es parafrasear de alguna manera, explicar con sus palabras lo que el niño primero leyó. Y a su vez los otros 2 niños que integran el equipo tienen que estar atentos a ver si lo que dice ese segundo niño corresponde a lo que se leyó. O sea que tenemos a los 4 alumnos involucrados y prestando atención a todos los procesos. Esto se rota. Entonces, ahora el niño que antes había parafraseado va a leer su segundo párrafo, el niño que antes había controlado va a parafrasear, y los otros 2 asumen el rol de ver si lo que se está explicando es correcto. De esa manera, todos los niños pasan por todos los roles. Entonces, esta técnica permite la identificación de palabras, la predicción, la inferencia, enriquecen el vocabulario, enriquecen la expresión oral, y al hacerlo en forma colaborativa, están haciéndolo en forma más dinámica y más efectiva. La técnica esta la incluimos porque su idea base es que el aprendizaje del lenguaje es un proceso social y constructivo. Y a partir de esa experiencia que los niños, de lectura que los niños hacen con los compañeros, se benefician en la interacción y en la construcción conjunta de significado, lo que va a contribuir a un desarrollo más significativo de todas las habilidades, las 4 macrohabilidades de la lengua. Cari. Estaba muteada, ahora sí. Luego en esta propuesta seguimos con una actividad de matemáticas en torno a algunas etiquetas de aguas. Acá las vemos en formato pequeñito, pero se adjuntan la propuesta en PDF para que el maestro pueda disponer de ellas. Y se propone, bueno, se problematiza en realidad la expresión de las cantidades que tiene cada etiqueta a través de esta técnica que se llama mesa redonda. En esta mesa redonda, también trabajando en equipos de A4, lo que se trata de hacer es que, bueno, se nombre un secretario, que es el que va a estar encargado de, puede ser que dependiendo del momento, como decía Elena hoy, del momento del año, si estamos hablando de un primero o de un segundo, puede ser que el secretario tome alguna nota de lo que se está exponiendo por parte de los otros compañeros. Puede ser que simplemente, bueno, esto también hay que enseñarlo, ¿no? Que vaya colocando en su papel alguna palabra importante que le ayude a retomar lo que dijo el compañero, o algún dibujo, alguna representación diversa de las que están acostumbrados a utilizar, que en realidad lo que ayude como soporte para recordar lo que está dicho por los compañeros. Puede ser que ese compañero, el secretario, tome nota, digamos, y actúe otro como moderador para ir controlando quiénes participan y controlando también de que todos participen. Esta técnica en realidad
la proponemos para el trabajo de la matemática en este caso, para discutir en torno a las etiquetas y a las cantidades y a la expresión y a la representación del número, pero también puede ser utilizada en realidad en cualquier área del conocimiento. Y lo que propone esta técnica es justamente que se ensayen diferentes maneras de participar de todos los integrantes del equipo. ¿Para qué? Para lograr acuerdos, ¿sí? Porque tienen que elaborar una respuesta, tienen que ponerse de acuerdo para elaborar una respuesta por parte del grupo en sí. Particularmente en la matemática puede contribuir a confrontar las ideas, a socializar estrategias, ¿sí? Y esto de respetar turnos, los tiempos, para poder trabajar con otros, como decíamos, es algo que es bien importante no solamente para la matemática, sino para cualquier área del conocimiento. Los roles de secretario y de moderador son figuras que son muy importantes, que los niños también tienen que aprender a respetar los roles de los compañeros, permitiendo así que, bueno, que todos puedan regular esas participaciones. Que de pronto en otro momento de esta secuencia de aprender a trabajar con el otro, de aprender a trabajar cooperativamente, bueno, quizás estas figuras no sean tan necesarias, pero creemos que para un primer año, un segundo, es bien importante contar con esa otra figura que me está marcando los tiempos, que me está pidiendo, bueno, espera, no es tu turno de hablar, se te terminó el tiempo, ¿no? Nos parecía que era bien importante y por eso la incluimos acá en esta propuesta didáctica, especialmente para trabajar en matemáticas. Bueno, esta es una actividad lúdica que responde a lo que ya se discutió en el grupo, aplicando esta técnica. Bueno, lo van a poner a prueba, digamos, en este juego. Y después, en la actividad 8, tenemos una campaña de comunicación, ¿no? Que es como el cierre de estas dos propuestas, en la cual los niños, bueno, van a tener que comunicar cuál fue el aprendizaje que construyeron. Ahí está. En esta no incluimos ninguna técnica de trabajo cooperativo, pero bueno, la idea es que precisamente el trabajo no quede solamente en clase, sino que se haga visible y se comunique. Entonces, como forma de involucrar a la familia, planteábamos que hicieran afiches y se pusieran en plataforma, que se hicieran esos mismos afiches, se pusieran en distintas partes del centro escolar, para dar difusión y para cumplir con una de las funciones que tiene la lengua, que es la de comunicar y transmitir los conocimientos. Una cosa muy importante que decía Karina, que quería retomar, es que las técnicas para trabajar el aprendizaje cooperativo no tienen disciplinas, no tienen materias, no tienen asignaturas. Se pueden trabajar a nivel de primaria, de secundaria, de universidad, y precisamente depende de la propuesta que realice el docente y la intención que tenga, es que a través del conocimiento y de lo que proporciona cada una de las técnicas en su descripción, va a poder incluirlas dentro de su propuesta para potenciar los procesos que se quieran en forma particular a través de esa actividad. Bueno, y acá para finalizar queríamos retomar el título que teníamos de nuestra presentación. Esta vez lo ponemos como pregunta, ¿sí? Aprendizaje cooperativo versus aprendizaje en equipo. ¿Todo trabajo cooperativo es en grupo? ¿Todo trabajo en grupo es cooperativo? Son como preguntas que queremos dejarles a ustedes, que también pueden servir de guía para volver a leer esa definición que pusimos al comienzo en la pizarra digital, que esperamos que se vea nutrida por estos aportes que tratamos de ir haciendo en esta charla. Bien, yo no les quiero robar más minutos porque ya estamos en hora, pero sí decirles que todo esto, todos los materiales están, hay materiales sobre cuáles son los roles, hay materiales sobre cómo organizar los grupos,
sobre el tema de los grupos formales e informales, los grupos de base, hay materiales sobre las técnicas. Las ventajas que tiene un poco trabajar con el aprendizaje cooperativo es que no requiere de otro tipo de herramientas más que el docente y enseñando ciertas técnicas para trabajar con los niños. No se requiere, o sea, se pueden obviamente utilizar tecnologías, pero no requiere de ellas para poder funcionar. Entonces, en definitiva, es simplemente empezar a animarse con algunas de las técnicas y empezar como a juguetear, por decirlo de alguna manera, con este tipo de aprendizaje. Que a la misma vez también, mientras pensábamos en esta propuesta, nosotros decíamos, bueno, también cada uno va a poder hacer o aplicar de acuerdo al rol que ocupa. Como decíamos hoy, bueno, desde nuestro rol de contenidista lo que podemos hacer es pensar, por ejemplo, una propuesta didáctica y pensar en técnicas que podrían ayudar a mejorar los aprendizajes de los chiquilines, ¿no? Pero bueno, desde el rol de dinamizador, ¿qué puedo hacer? ¿En qué nivel, digamos, de lo que es el aprendizaje cooperativo puedo trabajar? Desde mi rol de maestro de aula, desde mi rol de director o de inspector. Entonces, ahí es donde toma relevancia, donde es importante tener en cuenta, digamos, aquel esquema que les proponíamos al principio, de los diferentes niveles para poder incorporar el trabajo cooperativo. Creo que